Veamos ahora cómo creamos un mapa para exportarlo, bien sea porque lo vamos a imprimir o bien sea porque queremos compartirlo, comunicarlo. Como de costumbre, creamos nuestros indicadores en la hoja de cálculo de Excel o directamente en QGIS utilizando la opción de cálculos. Tienen que tener cuidado cuando utilicen la opción de cálculo en QGIS. A veces, cuando hacemos el cálculo en en el menú, en el submenú para hacer estos cálculos, los resultados parece que están bien, pero cuando estos cálculos son transportados hacia la tabla de atributos, pueden presentarse errores. Sí, verifiquen bien para que tengan certeza de que el indicador que han calculado esté correctamente calculado. O si no, pues se puede hacer directamente en Excel antes de importar el archivo. No hacerlo de una manera u otra no genera mucha diferencia, salvo que pues en Excel tenemos el control exacto de lo que estamos calculando y podemos calcular varios indicadores en un solo procedimiento sin tener que estar yendo y viniendo como es en el caso de QGIS. De todas maneras, si ustedes son cuidadosos, los que les resulte más cómodo. En todo caso, creo los indicadores, para eso me valgo de instrucciones que hay, por ejemplo, en estos materiales que les he dado sobre cómo elaborar indicadores. Aquí tengo viviendas en Venezuela por entidad federal por condiciones de ocupación, según condiciones de ocupación. Siguiendo las indicaciones de estos manuales, yo puedo crear algunos indicadores y una vez que los cree, llevármelos para QGIS. O también puedo optar por simplemente llevarme los números absolutos y hacer los cálculos en QGIS. En un otro caso, simplemente procedo a hacer lo que ya yo sé que es necesario hacer, como poner el identificador de primero, eliminar cualquier formato adicional, etcétera, de forma tal que la tabla que estoy creando fácilmente sea importable a QGIS y pueda entonces unirla con la tabla de atributos que ya yo tengo allí. Verifico que todo está bien y la 1. Yo he creado mis indicadores en la tabla de Excel y esa es la que me voy a subir. Aquí simplemente estoy haciendo, recordando cómo hacemos para subir la tabla en uno u otro caso. Siempre que ustedes suban la tabla, verifiquen los campos y una vez que hagan eso, verifiquen la tabla de atributo. Aquí yo he hecho todos mis indicadores. Hay algunos que se me dan en los materiales que les he dado. Hay otros que simplemente he creado porque son indicadores que por lógica debería estar. Por ejemplo, yo debo tener un indicador que me diga la población o el número de personas por viviendas. Eso es absolutamente lógico que yo quiera ver cómo está esta situación. Este indicador es un indicador proxy para ver grado de hacinamiento, en qué entidades federales hay mayor número de personas por vivienda ocupada. Pero además, cuando yo hago este indicador de cara a dos cosas. Primero, tomo el número de personas por el total de viviendas que hay en la entidad y hago ese indicador. Luego puedo crear un segundo indicador que es el número de personas por el total de viviendas ocupadas. Cuando yo comparo el mapa de las personas por total de vivienda y con el mapa de las personas por total de vivienda ocupada, yo puedo darme cuenta en qué entidades hay una mayor, vamos a llamarlo así, injusticia en términos de ocupación de la vivienda. Si todas las viviendas que existen en esa entidad están ocupadas, no debería haber diferencia entre estos dos indicadores. Pero sí, cuando yo tengo el número de personas por viviendas ocupadas y este número sube dramáticamente, por ejemplo, si yo tenía que en una entidad federal X el número de personas por total de viviendas es de, vamos a decir, 2 por vivienda, y luego cuando hago esto mismo con el número de personas por viviendas ocupadas y eso me sube a 8, es evidente que hay viviendas que no están en condición de ocupadas
que hay que revisar qué está sucediendo allí. Puede ser que haya muchas viviendas en construcción, y entonces en ese caso se vislumbra una salida del corto plazo, corto mediano plazo. Puede ser que hay muchas viviendas en situación de ocupación ocasional, ese indicador también debería trabajarse, y eso es lo que me va a permitir tener información de cómo pudiera ser que está la situación de vivienda en las distintas entidades federales, y luego hacer el mapa mapear este indicador para ver mucho mejor, visualizar mucho mejor esta situación. Yo puedo además hacer una relación, por ejemplo, eso también es una relación lógica, de cajoncito, como decimos nosotros en criollo, entre viviendas desocupadas y viviendas ocupadas. Yo voy a querer ver, por ejemplo, por cada 100 viviendas ocupadas, cuántas viviendas desocupadas hay. Si resulta ser que el número es menor a la unidad, las podemos concluir o podemos comenzar a hacer hipótesis sobre que la situación de vivienda en esa entidad es bastante mala, porque si hay un mayor número de viviendas ocupadas por viviendas desocupadas, no es que la cosa sea mejor, pero es más tolerable que si hay un mayor número de viviendas desocupadas por viviendas ocupadas. Algo está pasando, algo estaría pasando allí, habría que meter la lupa. También podemos hacer una tasa. Lo anterior también es una tasa, no es que no lo sé, es una tasa específica. Podemos crear una tasa general, en todo caso, que sería, que vendría dada, por ejemplo, por el número de viviendas ocupadas por entidad federal, dividida entre el número de viviendas ocupadas en el país, y luego eso multiplicarlo por 1000. La interpretación sería, por supuesto, por cada 1000 viviendas ocupadas que hay en Venezuela, cuántas viviendas ocupadas hay en esa entidad federal. ¿Y qué es lo que nos va a dar esta tasa? ¿Qué indicación nos va a dar esta tasa? ¿En dónde, qué entidades federales en Venezuela tienen el mayor número de viviendas ocupadas al compararse con el nivel nacional? Eso nos va a decir como que de alguna manera cuáles serían desde el punto de vista de este indicador como que las entidades élites, una manera de expresarlo, no es exactamente eso, pero como que las entidades que están en mejores condiciones de cara al país. También podemos hacer lo mismo, pero a nivel local. Eh, Podemos ver cuántas viviendas ocupadas hay del total de viviendas de la entidad. Entonces, eso nos va a decir si en Nueva Esparta el 2% de las viviendas de todas las viviendas que existen son las que están ocupadas. Eso también nos da pista de que algo allí no puede ser que esté funcionando mal. Siguiendo ahora con las sugerencias que hay en uno de los materiales que les hice llegar sobre indicadores sociales, podemos crear ahora indicadores de insumo. Por ejemplo, el total de viviendas por entidad, el total de hogares por entidades. Luego se puede hacer una relación entre estos dos indicadores. El total de viviendas me va a decir en qué entidades hay el mayor número o el menor número de viviendas. Eso después se contrasta con la población, evidentemente, para que sea mucho más informativo el indicador. Pero, grosso modo, partimos de este indicador de insumo que nos da una visión proxy de la oferta y la demanda de vivienda. Un proxy para la oferta de viviendas son las viviendas en construcción. Un proxy que podemos sacar para las viviendas, para la demanda de vivienda, es el número de personas, evidentemente, de la entidad con respecto al número de viviendas existentes. Entre mayor sea el número de personas que hay por vivienda, nos vamos dando cuenta de que la demanda de viviendas es grande y que la oferta de viviendas probablemente hasta el momento del análisis es bastante corto en una entidad federal dada. Y cuando mapeamos esta relación, evidentemente podemos tener una apreciación de cómo está esta situación a nivel nacional. Aquí comenzamos a hacer los mapas de los distintos indicadores que hemos creado. Cada una de la selección que yo haga para el tipo de graduación que voy a utilizar debe tener sentido. O sea, yo puedo
si yo quiero, si estoy trabajando con las o viviendas en construcción, que eso es un proxy para la oferta de vivienda, posiblemente me interesa trabajar tres niveles, donde hay mayor oferta, donde hay una oferta menor, donde está una oferta, digamos, a nivel medio. O simplemente voy a querer ver las gradaciones, es decir, donde hay una mayor oferta, donde hay una menor oferta. Entonces, deben pensar en el tipo de visualización que quieren hacer, el tipo de representación que quieren hacer, para que se ayuden con eso a la hora de crear las distintas graduaciones. Otra forma de ayudarse es que ustedes vayan a las estadísticas básicas que ofrece QGIS y puedan agarrar y ver las estadísticas descriptivas de la variable en la que estén interesados. Eso les va a permitir ver el número máximo, el mínimo, la mediana, etcétera, y eso les puede dar pistas también sobre qué tipo de graduación, qué tipo de agrupaciones inclusive pueden pedir para hacer una mejor visualización de la variable y de la información que ustedes quieren transmitir a través de la visualización que hagan de esa variable en el territorio nacional. Así pues, ustedes, como decíamos antes, pueden tomar decisiones sobre cuál es el tipo de gradación que es más conveniente en función del tipo de análisis que quieren representar de la variable en el territorio nacional, el tipo de información que deseen comunicar. Una vez que hemos tomado estas decisiones, que inclusive tenemos claras cuáles son las paletas de colores que serían más idóneos para el tipo de gradación que queremos, vamos a exportar el mapa para poderlo comunicar, para poderlo compartir. Nos vamos entonces a opciones de impresión, creamos el nombre, le damos un nombre a ese archivo. Si ustedes quieren trabajar con este tamaño de papel está bien, normalmente iríamos a, por ejemplo, ANSI, carta, tamaño carta, y nos vamos a diseño. En diseño pedimos que se añade el mapa. Como nada más tenemos un solo mapa, muchas veces cuando tenemos varias capas, pues él va a preguntarnos cuál de las capas. En este caso tenemos una sola capa como mapa, quiero decir, entonces no hay problema, él simplemente la trae. Vamos otra vez a diseño, pedimos ahora que nos dé, no etiqueta, aquí me equivoqué, pedimos que nos dé la leyenda, eso no es grave, simplemente borramos y vamos al mapa, vamos a diseño, perdón, pedimos la leyenda, aquí en propiedades del elemento, cambiamos el título de leyenda y le ponemos un título que consideremos apropiado. Puede ser el nombre de la variable, por ejemplo, en este caso el número de personas por vivienda, aquí deberíamos agregar por el total de viviendas. Por el número total de vivienda. Busquen un título que sea que tenga sentido, ¿no? En función del análisis que se está representando en el mapa. Probablemente este nombre es muy largo, jueguen con eso, ¿verdad? Vamos a dejarlo personas por vivienda, ese título no es para nada informativo. Inclusive aquí también se puede maniobrar para reducir el número de decimales. Pueden agregarle, por ejemplo, una flecha. Esa flecha ustedes pueden también luego maniobrar de manera que no sea una flechita como esta, sino de repente una estrella polar, etcétera. Y además también aquí en diseño le añaden la barra de escala.
Si ustedes no están conformes con las unidades, las pueden cambiar. Luego pueden exportarlo en formato PDF, pueden exportarlo en formato PNG o pueden exportarlo también en formato SVG, que es el que yo les recomendaría si ustedes después quieren retocar esto usando Inkscape, por ejemplo, o Illustrator, por ejemplo, o si quieren llevarse el mapa tal como está y ponerlo de una buena vez en algún blog, en alguna página web. Esas opciones las hay. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Cambiamos a la variable. Ok, aquí vemos que el mapa no está completo. Vamos a maniobrar acá en el zoom para crear un mapa más que nos quepa en el formato de lo que tenemos acá, que es tamaño carta. Fíjense que ahora ya no tengo problema y hago lo mismo que hice antes. Agrego la leyenda, agrego la flecha si es necesario, agrego la barra de las escalas también si es necesario, porque si estoy creando un conjunto de mapas que tiene más o menos las mismas características, con una sola leyenda y con una sola flecha, perdón, con una sola barra de escala y una sola flecha es suficiente. La que debe cambiar permanentemente, por supuesto, en función de la información que tengo, son las leyendas. Yo estoy exportándolo en PDF suponiendo que ustedes quieren hacerlo en PDF. PDF también puede, cualquier cosa en formato PDF también puede importarse a Inkscape y puede ser modificado. Ups, aquí estoy poniendo, por estar hablando y escribiendo al mismo tiempo, estoy poniendo el título donde no es. No tienen que hacer las cosas yendo nada más al menú diseño, pueden hacer aquí por las barras que tienen atajos. Lo importante es que lo hagan como sea más cómodo. Repito, ustedes también pueden exportar estos mapas de una buena vez como imagen PNG, en formato PNG, por ejemplo. Exploren pues cuáles son las posibilidades.